Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al doctor Alonso y al doctor Quintero en esta actividad. Yo les voy a platicar sobre lo que existe en cuanto a modelaje de la farmacoresistencia en la epilepsia. Para empezar, tenemos que saber que existen varios modelos para modelar la epilepsia. Entre estos modelos tenemos modelos genéticos en animales. Algunos de estos modelos lo que hacen es presentar crisis convulsivas espontáneas debido a las alteraciones genéticas que presentan. En algunos otros modelos, estas crisis son evocadas por la actividad sensorial. Entre estos modelos está el babuino papio-papio, ampliamente estudiado anteriormente por Fernández Guardiola y por Simón Brailovsky, también miembros de esta academia. Otro tipo de crisis epilépticas son aquellas inducidas por estimulación tanto de tipo eléctrico como químico. Estas estimulaciones lo que provocan de manera inicial son crisis convulsivas generalizadas agudas. Bajo ciertas condiciones o de manera repetida pueden provocar crisis convulsivas crónicas y eventualmente este tipo de estimulaciones reproducen la epilepsia con crisis epilépticas espontáneas que vamos luego a describir. Bueno, entonces estos son los modelos en general para modelar la epilepsia, pero la epilepsia farmacoresistente es diferente. La primera evidencia experimental fue encontrada por Brown y colaboradores en los años 50, pero no se dieron cuenta de esto. Ellos compararon dos modelos experimentales agudos con estimulación eléctrica y compararon la eficacia de fármacos anticrisis para evitarlas. Y lo que encontraron es que las crisis psicomotoras, como le llaman, que es estimulación eléctrica a 6 Hz, no evitaban, más bien los fármacos anticrisis no evitaban las crisis psicomotoras por estimulación eléctrica a 6 Hz. Por lo tanto, decían que ese modelo no servía. Sin embargo, pues finalmente es un modelo de farmacoresistencia a esos fármacos. Y actualmente lo que tenemos son varias estrategias para diseñar y modular la farmacoresistencia. Por una parte, estrategias in vitro con rebanadas, con células en cultivo, in vivo, las cuales pueden reproducir la crisis convulsivas farmacoresistentes o crisis espontáneas. Y aquí incluimos varias especies, el ratón, la rata, el pesebra, entre otros. Y finalmente, también la evaluación de este tipo de fenómeno utilizando tejido cerebral obtenido de pacientes con epilepsia farmacoresistente y sometidos a cirugía de epilepsia. Y aquí les muestro un modelo del pesebra. Podemos ver que estos pesebra van a estar nadando a cierta velocidad y cuando son expuestos a concentraciones de pentilene-tetrazol, su nado aumenta y podemos reproducir crisis convulsivas clónicas como son estas y eventualmente al final la fase tónica. Aquí podemos ver a los peces en una clara fase tónica. Entonces, este modelo nos ayuda mucho a identificar fármacos anticrisis. Losher ha tratado de identificar los diferentes modelos que se realizan y encuentra que existen modelos por sí mismos que son farmacoresistentes como el de 6 Hz, el del kindling eléctrico asociado a la motrigina que luego vamos a ver, así como otros modelos expuestos a fármacos químicos. Todos ellos reproducen a crisis convulsivas farmacoresistentes. Existen otros modelos en los cuales, y para mi punto de vista, se acercan más a lo real, en donde bajo ciertas condiciones se producen crisis epilépticas y de esos modelos hay animales que son responsivos y otro grupo que no son responsivos. Vamos a ver eso posteriormente. Actualmente, el National Institute of Neurological Disorder ha diseñado un diagrama de flujo para identificar
fármacos anticrisis que se puedan utilizar para la epilepsia fármaco-resistente. Este diseño, este diagrama incluye una primera fase de identificación. Entonces, ellos reciben un fármaco y lo van a probar en diferentes modelos. Los primeros de ellos son modelos de crisis agudas a 6 Hz o choque electroconvulsivo máximo. Si en alguno de estos modelos el fármaco produce efectos inhibidores, entonces pasan a la segunda fase. Pero entre esa fase y la siguiente es necesario determinar si esos fármacos más bien no inducen efectos sedantes, que estén ocultando los movimientos convulsivos de los animales y por eso se someten a estrategias de evaluación sensoriomotora. Posteriormente son evaluados en modelos un poco más complejos como son el kindling corneal y el estado epiléptico postcainato. Si los fármacos pasan estas pruebas, entonces se pasa a la fase de diferenciación, en donde son evaluados en modelos más complejos, entre ellos el modelo de crisis convulsivas inducido por el cainato intrahipocampal, así como el kindling amigdalino asociado a la motrigina que induce farmacoresistencia. Y finalmente, si pasan estos modelos, el último de ellos es evaluarlo en animales con epilepsia, con crisis epilépticas espontáneas. Pero, ¿cuál es el gran problema de este diseño? Yo no veo crisis de ausencia, por ejemplo, ni crisis infantiles, ni diferencias en sexo. Entonces, este diagrama tiene grandes limitaciones. ¿Cómo podemos nosotros, a final de cuentas, modular o modelar más bien la epilepsia farmacorresistente? Pues tenemos que saber que existen desde el punto de vista neurológico, y esto es con base en el conocimiento y las descripciones de nuestros colegas neurólogos, que la farmacoresistencia no es una, depende de muchas condiciones. Y así de manera general, existen pacientes que siempre han sido farmacoresistentes. ¿Cómo podemos modelar esa epilepsia farmacoresistente? Y nos remitimos a los estudios de Loescher y colaboradores en Alemania, y Loescher lo que hace es evaluar al kindling eléctrico hipocampal y de ahí identificar a los animales que sean sensibles o no a fármacos anticrisis. En su primera evaluación podemos ver que al aplicar fenobarbital, una vez que han alcanzado la fase 5 del kindling, o sea que ya tienen crisis generalizadas, no hay diferencia con los animales controles. Sin embargo, la dispersión es muy amplia y entonces de una manera muy inteligente lo que hace es dividir a los animales entre aquellos que fueron sensibles al fenobarbital y aquellos que no son sensibles al fenobarbital. Y esto es interesante porque dentro de la misma camada de animales, la respuesta puede ser completamente diferente. Y un poquito más evaluando a los fármacos resistentes de los fármacos sensibles, observa que la frecuencia de las crisis epilépticas son más en los fármacos resistentes. Entonces, desde aquí podemos pensar que la identificación de los animales fármaco-resistentes se da desde un inicio. En el año 2011, en colaboración con Luna Munguía, lo que hicimos fue hacer un estudio similar, pero con el kindling eléctrico hipocampal. Comparamos el umbral de posdescarga, o sea, la corriente mínima necesaria para evocar una crisis, antes de iniciar el fenómeno kindling y una vez después de alcanzado la fase 5, pero bajo el efecto de fenitoína. Y lo que encontramos es que otra vez se identifican dos poblaciones. Una población en donde la fenitoína aumenta el umbral a inducir la crisis, mientras que otra población no tiene ningún efecto. Cuando analizamos la evolución de este kindling, encontramos que los fármacos resistentes requerían menos número de estimulaciones eléctricas para alcanzar el estado fase 5. Posteriormente también evaluamos la liberación
ictal e interictal de GABA y glutamato. La ictal de ambos aminoácidos no difiere entre fármacos resistentes y fármacos sensibles. Sin embargo, el glutamato estuvo elevado en ambos, siendo más evidente el incremento en los fármacos resistentes en el periodo interictal, reproduciendo de manera importante lo que observamos en pacientes, mientras que el GABA no difería entre ambos grupos. Es así como entonces podemos modelar a este tipo de epilepsia fármaco-resistente. Existe otro tipo de epilepsia fármaco-resistente que es la fluctuante. A veces responden, a veces no responden. ¿Cómo podemos modelar a esta epilepsia? Nos remitimos nuevamente a los estudios de Loescher, en donde identifica responsivos y no responsivos y desecha a los animales que presentan respuestas variables, que a veces sí responden al fármaco y a veces no. Pues esos animales son los que nos pueden estar modelando la epilepsia fármaco-resistente fluctuante. Existe la resistencia retardada, en donde el paciente de inicio responde, pero al paso del tiempo deja de responder a los fármacos anticrisis. ¿Cómo podemos modelar esto? Muchas veces es producto de un mal tratamiento, creo yo. Y como podemos evaluarlo es una vez que los animales han alcanzado la fase 5, estos animales son sometidos a un tratamiento, ya sea placebo, en donde no se modifica la expresión de la fase 5, pero cuando reciben fármacos anticrisis como el clonazepam, inicialmente responden, pero con dosis repetidas dejan de responder. De tal manera que en este caso los fármacos anticrisis están revirtiendo el efecto cuando son administrados de manera repetida. Y lo más típico es el Kindling asociado a la motrigina. Este Kindling, cuando se va induciendo de manera repetida, se le administran a los animales la motrigina y a lo largo del proceso, cuando alcanzan las crisis generalizadas, los animales son fármacos resistentes a la motrigina, carbamazepina, fenitoína y topiramato, asociado a algunas comorbilidades. ¿Cómo es posible explicar esto? Hicimos un estudio en el 2008 en el cual simplemente evaluamos si el pretratamiento repetido de fármacos agonistas GABAérgicos era capaz de modificar la expresión de crisis por pentilene-tetrazol. Entonces, aquí les muestro la latencia a crisis clónicas, tónico-clónicas y muerte por pentilene-tetrazol en un grupo control y en un grupo pretratado con diazepam. Nótese que la latencia se acorta de manera importante, haciéndolos más susceptibles a las crisis epilépticas. Y esto se observó para diazepam y para vigabatrina, pero no para gabapentina. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues porque la administración repetida de fármacos a dosis altas puede modificar la expresión y la unión de los receptores y en este caso disminuir su afinidad o internalizándolos. Entonces, ese podría ser uno de los mecanismos. Y existe otro tipo de epilepsia fármaco resistente inicial, en donde el paciente de inicio es fármaco resistente y ya después responsivo. Al momento no pude identificar algún modelo que pudiera modelar esta condición, pero lo podemos hacer a través de estrategias como optogenética, la inyección de virus a nivel cerebral, y esos virus llevan una secuencia que permiten la expresión de ciertos receptores que bajo ciertas condiciones de luz, al ser estimulados por luz, activan cascadas transduccionales. Entonces, con luz se activan, sin luz no existe. Podríamos en un futuro hacer ese tipo de modelaje. Pero regresando a las condiciones de farmacoresistencia, no es fácil. Y al momento no se han considerado diferentes condiciones clínicas, como es los ciclos diurnos, circadianos, anuales, etcétera.
la influencia del sistema nervioso periférico o de órganos periféricos. Actualmente se sabe que la microbiota influye en la neurotransmisión cerebral. Cambios a nivel de receptores, a nivel epigenético. No hay información importante acerca de la influencia de la edad, del sexo y de órganos periféricos, y estas condiciones son relevantes para ser incluidas en los diferentes modelajes, de tal manera que hemos postulado que para modelar adecuadamente a la farmacoresistencia hay que incluir los efectos epigenéticos, esto es, cambios a nivel de expresión de genes inducidos tanto por la actividad epiléptica, pero también por fármacos anticrisis. Los fármacos anticrisis producen cambios epigenéticos y el mejor ejemplo es el ácido valproico. Nada más que eventualmente esto se oculta porque es muy amplio el campo y a veces va en contra de la información que los laboratorios quieren que se dé. Por otra parte, la edad. La edad es sumamente importante para modelar la farmacoresistencia, el sexo y las comorbilidades. De todos estos modelos jamás se introducen animales con ansiedad o depresión y ver cómo influye en la farmacoresistencia. Cambios periféricos, como les decía yo, la microbiota, el metabolismo de fármacos que se modifica dependiendo de la población y la expresión de transportadores, que puede estar alterada a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal y que eviten que un fármaco llegue adecuadamente al cerebro. Y finalmente, cambios en blancos terapéuticos. Al momento la farmacología ha sido realizada en cerebros normales. Si yo quiero evaluar las concentraciones dependientes, efectos dosis-respuesta, utilizo cerebros normales. Pero un cerebro con epilepsia es diferente a uno normal y tenemos que llevar esa farmacología a los cerebros con los diferentes trastornos. Y eventualmente los receptores dentro del sistema nervioso central pueden interactuar entre sí, haciendo homodímeros, heterodímeros y cambiando la señal transduccional, de tal manera que si de inicio un receptor era inhibidor, al formar homodímeros o heterodímeros se hace excitador. ¿Y por qué no pensar que entonces al administrar un fármaco GABAérgico en un sistema alterado del complejo GABA favorezca la actividad epiléptica? Bien, de todas las hipótesis que existen, hay una que es difícil de evaluar y que es precisamente la de la severidad intrínseca. Es tan cualitativa la severidad que cómo la medimos, es muy complejo. A veces los familiares de los pacientes dicen, le bajó la severidad, la frecuencia sigue igual, pero es menos severa o es más severa. Y esta severidad es importante ya que se asocia una crisis epiléptica o convulsiva severa a procesos de hipoxia, de daño neuronal, de alteraciones a nivel de transmisores, y eso cuando se repite a una alta frecuencia puede favorecer crisis de larga duración y, ¿por qué no?, estado epiléptico y muerte súbita. De tal manera que puede haber diferentes modelos para modelar este tipo de condición. ¿Cómo se explica que la severidad favorezca a la farmacoresistencia? Porque crisis convulsivas severas y frecuentes se asocian a una ruptura de la barrera hematoencefálica, a una neuroinflamación y a un incremento de neurotransmisores que favorecen a la actividad epiléptica. Ahora, imagínense esto de manera repetida y a corto plazo. Bien, uno de los modelos que reproducen estas condiciones es el kindling corneal y farmacoresistente. Los animales reciben un estímulo corneal de manera repetida a 6 Hz y 2 veces al día. Cuando esto se produce durante varios días, el animal se torna farmacoresistente, apoyando entonces toda esta idea.
Y nosotros lo que hacemos es hacer algo semejante, pero con un inhibidor de la síntesis del GABA, que es el ácido 3-mercaptopropiónico. Este se administra 2 veces al día y los animales van a presentar durante 5 o 6 días crisis repetidas que eventualmente van a llegar a un estado epiléptico. Y aquí esto es importante porque dentro de la escala de Beliskova tratamos de mantener las crisis generalizadas en fases 4 y 5. Y aquí les muestro un salto que reproduce una fase 4 y finalmente la crisis tónica, la fase 5. Y esto de manera repetida, después de 5 o 6 días, los animales se vuelven farmacoresistentes, pero no es epilepsia farmacoresistente, simplemente crisis convulsivas farmacoresistentes. ¿Cómo podemos modelar más cercanamente esto? Pues yendo a las ideas de nuestros antiguos maestros fisiólogos, Arturo Rosenbluth, que trabajó muy estrechamente con Walter Cannon a principios del siglo pasado y que decía el mejor modelo experimental del gato es el gato y preferentemente si es el mismo gato. De tal manera que nos tenemos que acercar a los colegas clínicos para entonces tomar tejido cerebral y evaluarlo y así saber si nuestros modelos están reproduciendo lo que observamos en los modelos experimentales. Y aquí les voy a comentar rápidamente algunos de un estudio que realizamos recientemente en donde asistimos a una cirugía de epilepsia. El tejido que se remueve con fines terapéuticos, parte de él se nos dona y nosotros lo evaluamos. ¿Cómo lo evaluamos? Nuestros alumnos asisten a la cirugía y de inmediato, eso es bien importante, de inmediato el tejido es introducido en una solución especial de sacarosa y debe de estar burbujeado con oxígeno no más de 30 minutos y transportado al laboratorio para que sea un tejido viable. Ya una vez en el laboratorio utilizamos una técnica muy vieja, que es el aislar las terminales sinápticas. Lo idóneo sería hacer microdiálisis, pero no es tan fácil en los pacientes por cuestiones éticas, hay que pasar una serie de requisitos importantes. Entonces, este tejido es sometido a varias centrifugaciones, se obtiene la terminal sináptica llamada sinaptosomas y esa terminal sináptica contiene toda la maquinaria necesaria para despolarizarse y liberar neurotransmisores. Cuando hacemos este tipo de preparaciones, obviamente tenemos que estar seguros de que son sinaptosomas. Una serie de centrifugaciones nos permite obtener estos sinaptosomas, los cuales posteriormente son evaluados por microscopía confocal y posteriormente tomamos la muestra de cada paciente y se divide en diferentes fracciones. La misma muestra se evalúa de manera basal para ver cuánto glutamato está liberando. Otra porción se expone a alto potasio para forzar la liberación de glutamato y otras fracciones se exponen, en este caso, a cannabidiol, a diferentes concentraciones y posteriormente al alto potasio. El sobrenadante, entonces, se analiza por cromatografía líquida de alta resolución para ver la liberación de glutamato. ¿Qué observamos? Pensamos que todo el tejido iba a presentar la misma respuesta y la sorpresa fue que no. Tuvimos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, extratemporal, y de estos grupos hubo tejido cerebral que no respondió al cannabidiol. Así podemos ver que la concentración basal entre los diferentes grupos fue igual. Posteriormente, cuando se sometió al alto potasio, ambos grupos responsivos del lóbulo temporal y extratemporal liberaban de manera importante glutamato, no así el tejido no responsivo, cuya respuesta fue menor. ¿Qué pasaba con las fracciones que habían sido expuestas a cannabidiol? En ambos grupos responsivos encontramos una disminución significativa a las bajas concentraciones, pero
a altas concentraciones, y esto fue bien interesante, a altas concentraciones el glutamato se vuelve a liberar de manera importante. De tal manera que esto nos hizo concluir que el cannabidiol, bajo estas condiciones, depende de su concentración, y es lo mismo en diferentes condiciones experimentales y en diferentes efectos a nivel clínico, de tal manera que hay que tener mucho cuidado en la dosificación del cannabidiol. Y otro grupo de tejidos que no fue responsivo, entonces a pesar de las diferentes concentraciones de cannabidiol, no hubo diferencia importante entre sí. Podríamos pensar que ese tejido no fue viable, que fue manipulado mucho durante la cirugía, o que tardamos mucho en procesarlo, o que no fue oxigenado. De manera paralela, el doctor Galván del CIMBESTAF, al mismo tiempo que estamos evaluando sinaptosomas, evalúa la actividad neuronal de este tejido por medio de patch clamp. Y lo que él encontró es que las condiciones, los parámetros neuronales de funcionalidad son iguales en todos los sujetos. El tejido fue viable. Y aquí podemos ver el efecto de la estimulación eléctrica a través del patch clamp, despolariza, pero en presencia del cannabidiol disminuye esa despolarización. Y obviamente el cannabis es muy complejo, tiene varios principios, no nada más el cannabidiol. Actualmente estamos evaluando al cannabinol, que es otro cannabinoide que ha llamado poco la atención. Este es resultado de la degradación enzimática del tetrahidrocannabinol, y este cannabinoide ha sido evaluado en algunos modelos preclínicos de crisis convulsivas, y aquí lo que encontramos es que, a diferencia del tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, el cannabinol requiere de concentraciones muy altas para disminuir la actividad convulsiva en un modelo de pentilene-tetrazol, o sea, en cerebros normales que son expuestos a una crisis convulsiva. Asimismo, en el modelo de pez cebra se observó que se requerían concentraciones muy altas en el agua para disminuir la actividad epileptiforme, pero, insisto, ambos modelos son en cerebros normales. ¿Qué pasa en un modelo experimental de síndrome de Dravet? En este caso, los peces cebra tenían un gen alterado que reproducía al síndrome de Dravet. Y aquí evaluaron diferentes cannabinoides y encontraron que en este modelo el cannabinol sí induce efectos anticonvulsivantes. De tal manera que, desde mi punto de vista, los efectos de los cannabinoides dependen mucho de la excitabilidad neuronal. Son más efectivos en los tejidos hiperexcitables. Y aquí les muestro algo similar a lo que obtuvimos con cannabidiol en sinaptosomas. Tenemos dos grupos de pacientes, aquellos que a todas las concentraciones presentan menos liberación de glutamato en presencia del cannabinol, y aquellos tejidos que a bajas concentraciones disminuye la liberación de cannabinol, pero no a las altas concentraciones. Nuevamente observamos efectos duales. Y esto nos lleva a estudios muy viejos como el de Cuña y colaboradores 1980, en donde evaluó en 32 pacientes al cannabidiol, a uno les dio placebo y a otro les dio cannabidiol, y encontró pacientes responsivos y no responsivos. Y esto, de inicio, podríamos pensar que se debía a la farmacocinética, que al ser inyectado el cannabidiol, pues pasaba por hígado, se destruía por enzimas, etc. Pero nuestros estudios indican que el efecto directo de los cannabinoides en el tejido cerebral induce efectos duales, ya no depende de características farmacocinéticas. Hay muchas explicaciones de cómo explicar los efectos de estos cannabinoides en la liberación de glutamato. De inicio podríamos pensar
que están actuando a nivel del sistema endocannabinoide. Sin embargo, se sabe que el cannabidiol tiene baja afinidad para CB1 y CB2, pero podría, a través de un efecto indirecto, aumentar la concentración extracelular de anandamida, un endocannabinoide, y esa anandamida actuar sobre CB1 y otros receptores endocannabinoides, reduciendo así a la actividad epiléptica. Pero son muchísimos los mecanismos. Otro de ellos es a través de la modulación de transportadores de calcio y sodio. Pero desde mi punto de vista es que, a final de cuentas, son efectivos bajo ciertas condiciones. ¿Cómo lo hacen? Realmente a veces no importa tanto, tienen efecto. Y finalmente les quiero mencionar que los estudios de Fernández Guardiola, que le decíamos cariñosamente el DOC, él estudió el efecto del cannabis, tanto en pacientes como en modelos experimentales. Y esos estudios fueron publicados en Salud Mental. Quizá porque están en español son poco conocidos, pero ahí están, efecto del cannabis en el sueño y en diferentes condiciones. Finalmente, quiero agradecer la participación de diferentes instituciones involucradas en estos estudios. Solos no podemos hacer esto. Y a un grupo de estudiantes, importante, que son la fuerza de trabajo. Y mencionar que dentro de estos modelos experimentales, lo que ha hecho Esper Cavalheiro en Brasil y Alberto Lazarowski en identificar modelos de farmacoresistencia ha sido muy relevante a nivel internacional. Gracias.